¿Te parece normal follar con alguien y luego venir a cenar con tus hijos? Le pregunté mientras ella se abrochaba el sujetador con la misma calma con la que se pone el pijama. Elena no dijo nada. Ni se molestó en hacérsela sorprendida. Solo me miró de reojo, como si estuviera valorando si valía la pena intentar justificar lo que acababa de pasar. Era sábado. El plan era simple: dejar a los niños con mis padres en Sátiva, volver a Valencia, cenar tranquilos en casa y, según ella, intentar reconectar un poco. Qué irónico. Porque mientras yo me pasaba la mañana preparando una cena especial, ella se estaba follando a un tipo en la habitación 208 del Hotel Acteón. Lo sé porque entré. Porque la recepcionista me reconoció. Porque esperé 2 horas en el aparcamiento hasta que vi su coche. Y porque, sí, tenía una copia de las llaves del coche que ella no sabía que aún guardaba. Vi su bolso. Su DNI. Y luego, cuando subí por las escaleras y escuché los gemidos detrás de la puerta, todo encajó. Esperé. No toqué. No grité. Esperé. Cuando salió de la habitación, ahí estaba yo, apoyado en la pared, con los brazos cruzados. ¿Te lo has pasado bien? Ella se quedó helada. Y eso que aún tenía las mejillas rojas. No dijo nada. Solo caminó hacia mí como si no supiera si correr o darme una bofetada. Me siguió hasta el coche. Y durante el camino de vuelta a casa, no soltó una sola palabra. Silencio. Solo su respiración, lenta, casi forzada, como si estuviera pensando en una versión de la historia en la que no quedara como una mierda de persona. Pero no hay versión buena cuando te pillan saliendo de un hotel con otro. Ninguna. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me pidió hablar. Y lo que vino después fue peor que la infidelidad. Pero eso te lo cuento en la próxima parte. Cuando llegamos a casa, eran casi las 11. Ni una palabra durante todo el trayecto. Ni siquiera me preguntó cómo sabía dónde estaba. Ni una excusa improvisada. Nada. En cuanto abrimos la puerta, subió directamente a la habitación, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama como si esperara una sentencia. Yo fui a la cocina, calenté el arroz al horno que había preparado por la tarde y me lo comí solo en silencio, no porque tuviera hambre sino porque no quería mirarla todavía. Escuché cómo abría y cerraba los cajones del baño, cómo se ponía el pijama, cómo se tumbaba sin apagar la luz. La casa estaba demasiado tranquila para todo lo que tenía que pasar esa noche. Subí, me senté en la silla del escritorio, frente a ella, y le dije que hablara. Nada más. Solo eso, habla. Tardó un minuto en reaccionar. Me miró, suspiró, se frotó las manos como si las tuviera frías y soltó lo primero que se le ocurrió, que ya era tarde, que los niños estaban durmiendo y que mejor lo hablábamos mañana. Esa frase fue suficiente para que me levantara y le tirara una de las almohadas a la cara. No con violencia. Con asco. Con ese tipo de desprecio que ni siquiera necesita insultos. Le dije que no iba a repetirlo y que o hablaba o iba a despertar a los niños y les iba a contar que su madre había estado follando con otro mientras yo les decía que mamá vendría a leerles un cuento después de cenar. Eso la hizo hablar. Dijo que no era nuevo, que no era la primera vez, que llevaba tiempo. No dio nombres, no dio fechas. Solo dijo tiempo. Como si eso lo justificara. Como si el hecho de que no fuera algo de una noche hiciera que todo tuviera más sentido. Le pregunté si era el mismo de siempre. Asintió. Le pregunté si le había presentado a alguien. Afirmó con la cabeza. Le pregunté si los niños lo habían visto. Negó. Le pregunté si se había acostado con él en nuestra casa. Dijo que no. Le pregunté si lo amaba. No contestó. Solo miró al suelo. Insistí. Le repetí la pregunta.
Y ahí fue cuando dijo la frase que lo cambió todo: no lo sé, pero contigo ya no siento nada. No hubo gritos. No hubo platos rotos. Solo una pausa, como si el tiempo se hubiera suspendido. Lo único que hice fue sentarme otra vez. Respiré hondo, la miré fijamente y le pregunté cómo había empezado. Me lo contó sin adornos. Una cena de empresa. Una conversación que se alargó más de la cuenta. Un beso en el coche. Unos mensajes. Luego cafés, luego hoteles, luego fines de semana con excusas, luego escapadas durante la jornada laboral. Me dijo que al principio se sintió culpable. Que luego dejó de pensarlo. Que incluso hubo un mes en el que intentó evitarlo, pero él insistía. Que cada vez que intentaba cortar, él le hacía sentir deseada, escuchada, importante. Y que conmigo solo era madre, ama de casa y sombra. Que no se sentía mujer. Que no se sentía vista. Que estaba cansada de fingir que nuestra vida era feliz cuando no lo era. Yo no hablaba. Solo escuchaba. Asimilando cada palabra como si fueran datos de una operación médica. Lo curioso es que no sentí rabia, al menos no en ese momento. Sentí vacío. No por lo que decía, sino porque me di cuenta de que ella lo había pensado todo antes. Cada palabra que me soltaba ya la había ensayado en su cabeza. No improvisaba. No tartamudeaba. No lloraba. No temblaba. Lo tenía todo asumido. Estaba preparada para el derrumbe, como si fuera parte del proceso de renovación de su vida. Eso me dolió más que la infidelidad en sí. Le pregunté si tenía fotos con él. Me dijo que sí. Le pedí que me las enseñara. Me dijo que no iba a humillarme más. Le dije que no era por eso, que necesitaba verle la cara al imbécil que pensaba que podía meterse en mi cama sin pagar el precio. Me miró con una mezcla de miedo y desafío. Le repetí que me las enseñara. Me dijo que no. Me levanté, abrí su bolso, saqué su cartera, sus llaves, su estuche de maquillaje y su agenda. Encontré un recibo del hotel, con fecha y hora. Le pregunté si sabía que existía. Me dijo que no. Le pregunté si él pagaba siempre. Me dijo que sí. Le pregunté si le regalaba cosas. Me dijo que no. Le pregunté si se lo había contado a alguien. Se quedó en silencio. Entonces supe que sí. Le pregunté si su hermana lo sabía. Dijo que no. Le pregunté si su mejor amiga lo sabía. Dijo que no. Le pregunté si alguien de su trabajo lo sabía. Tardó. Y entonces supe que sí. Le dije que me mirara. Que no bajara la vista. Que si había alguien que sabía lo que estaba pasando y seguía tratándome como si nada, me lo iba a decir ahora mismo, porque si no lo hacía ella, lo iba a descubrir yo. Me dijo que su compañera de marketing, Lucía, lo sabía. Le pregunté si lo aprobaba. Dijo que no, que le decía que estaba loca, pero que no se metía. Le dije que eso era aprobar. Que no decirle a alguien que está haciendo una puta mierda de elección es ser cómplice. Y que a partir de ese momento, todo aquel que lo supiera iba a caer con ella. Elena no lloró. No se defendió. No pidió perdón. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que dormir. Que al día siguiente tenía que pensar. Que no pensaba decidir nada en caliente. Que si quería quedarse en casa, bien. Que si quería irse, que cogiera sus cosas. Pero que si a la mañana siguiente aún estaba aquí, íbamos a hablar de verdad. Y esa noche, por primera vez en 13 años, dormimos en habitaciones separadas. Al día siguiente, me levanté antes que ella, preparé café solo para mí y salí al balcón a fumar un cigarro que llevaba más de un año sin tocar. No por ansiedad, ni por tristeza, ni por drama barato.
Lo hice porque necesitaba algo que me recordara que estaba despierto, que lo del hotel había pasado, que su confesión fue real, que la mujer con la que había compartido más de una década ya no era la misma, o quizá nunca lo fue y yo simplemente no me di cuenta. El cielo estaba gris, como suele estarlo en Valencia cuando amenaza tormenta pero nunca termina de llover, y me senté con la taza en la mano esperando a escuchar pasos por el pasillo. Tardó más de lo que pensaba. Bajó con la misma bata de siempre, el pelo atado como si nada hubiera pasado y un intento de normalidad que solo hizo que me dieran ganas de levantarme y marcharme. No dijo buenos días. Se sentó frente a mí y esperó. No toqué el tema directamente, primero le pregunté si los niños habían dormido bien, me dijo que sí, que no se habían despertado, que por suerte no oyeron nada. Luego le pregunté si pensaba llevarlos a casa de sus padres ese fin de semana como estaba previsto. Me miró sin saber si eso era sarcasmo o si yo realmente estaba intentando hablar de cosas normales. Le aclaré que lo que necesitaba ahora era saber en qué mundo estábamos parados, si ella ya había tomado alguna decisión o si todavía estaba considerando quedarse, porque en función de eso, iba a mover ficha. Me preguntó qué quería decir con mover ficha. Le dije que si tenía pensado seguir viéndose con ese tipo, al menos que tuviera los cojones de decírmelo a la cara, porque no pensaba convertirme en uno de esos idiotas que siguen pagando facturas mientras su mujer se va a hoteles con otro. Ya no lo veo, dijo, bajando la voz, como si eso bastara. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde hacía unas semanas. Le pregunté si fue decisión suya o de él. No contestó. Le pregunté si fue porque él la dejó. Dijo que sí. Le pregunté si le dolía. Dijo que no sabía. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque era tan patético que ni siquiera tenía una historia coherente. Le pregunté si pensaba que yo era estúpido. Me dijo que no. Le pregunté si sabía cuánto tiempo llevaba sintiéndome como un imbécil en mi propia casa, sin entender por qué ella estaba cada vez más distante, más fría, más seca. Le dije que lo peor no era la infidelidad, que lo peor era la forma en que me había hecho dudar de mí mismo, pensar que el problema era mío, que yo era el que ya no le despertaba nada, que quizás estaba envejeciendo mal o que había dejado de ser interesante. Entonces se levantó y empezó a hablar más rápido, como si le hubieran soltado una cuerda que llevaba demasiado tiempo tensa. Me dijo que no me culpaba, que no era que yo hubiera cambiado, que ella se había sentido vacía, perdida, que había empezado a preguntarse si eso era todo lo que iba a tener en la vida, que necesitaba algo distinto, algo que le recordara que aún podía gustarle a alguien, que no se había convertido en una figura decorativa en su propia historia. Le pregunté si yo era parte de esa decoración. Me dijo que no, que yo era su marido, el padre de sus hijos, la persona que más la había apoyado siempre. Le pregunté si eso bastaba. Me dijo que no. Le pregunté si esperaba que la entendiera. Me dijo que sí. Y ahí fue cuando exploté. Le dije que no iba a entender una mierda. Que si quería comprensión, que hablara con un terapeuta, que yo no era su psiquiatra. Le dije que estaba cansado de ese discurso de mierda sobre reencontrarse, que todos esos vacíos que tanto le dolían se habían llenado con pollas ajenas mientras yo hacía la cena y ayudaba con los deberes. Le dije que si tan perdida se sentía, que se hubiera ido a caminar por la playa, que se apuntara a yoga, que se hiciera vegana, pero que no viniera ahora a disfrazar de crisis existencial lo que era una traición de manual. Le pregunté si en algún momento pensó en el daño que podía hacer. Me dijo que sí. Le pregunté si eso la detuvo. Dijo que no. Le pregunté si él sabía que tenía hijos. Me dijo que sí. Le pregunté si él tenía pareja. Me dijo que no lo sabía. Le pregunté si usaban protección. Me dijo que sí. Le pregunté si alguna vez pensó en dejarme. Me miró con la cara seca y dijo que sí. Le pregunté por qué no lo hizo.
Me dijo que por los niños. Le dije que era curioso, porque justo la noche anterior no le importaron una mierda, que ni se acordó de ellos cuando se abría de piernas en ese hotel. Me gritó que no la insultara. Le dije que no la estaba insultando, que estaba describiendo. Me dijo que yo no era perfecto, que también tenía mis fallos. Le dije que claro que los tenía, que era idiota por no haberla pillado antes, por creer en ella, por confiar, por pensar que la fidelidad era un acuerdo real y no una idea romántica. Se quedó callada. Entonces le pregunté si quería divorciarse. Me dijo que no sabía. Le pregunté si aún me quería. Dijo que no lo sabía. Le pregunté si quería intentarlo. Dijo que no lo sabía. Le dije que entonces no había nada más que hablar. Le dije que se iba a quedar con los niños esa semana, que yo me iba unos días, que necesitaba pensar, que ella ya había hecho suficiente daño como para seguir permitiéndole que jugara a la confusión. Me fui con lo opuesto, sin plan, sin rumbo, sin saber exactamente qué iba a hacer, pero con la certeza de que seguir en esa casa fingiendo normalidad ya no era una opción. Me fui a casa de Sergio, mi amigo de toda la vida, el único al que podía contarle esto sin que me soltara frases de autoayuda o me dijera que intentara salvar el matrimonio por los niños. Cuando llegué a su piso, no hizo falta que le explicara mucho. Me miró, me sirvió una cerveza y me preguntó si iba a dormir en el sofá o prefería la habitación de invitados. Le dije que con el sofá me bastaba. Dormí poco, y lo que dormí fue interrumpido por pensamientos sueltos, escenas revueltas, su cara en el hotel, su silencio durante la cena, las frases que había dicho sin emoción, la calma con la que había reconocido que no sabía si me quería. Me levanté temprano, me duché y me fui a caminar sin rumbo por el centro de Valencia, entre turistas que no sabían que mi mundo se había roto hace menos de 48 horas. Pasé por delante del hotel. El mismo en el que la pillé. Me acerqué a la recepción y pedí hablar con el gerente. Dije que tenía una consulta sobre unas reservas pasadas, que había ocurrido un problema con mi cuenta y necesitaba ver los movimientos asociados a la tarjeta de mi mujer. Me pidieron identificación, les mostré la mía y les dije que compartíamos tarjeta bancaria. Tras unos minutos de duda y revisión, me enseñaron un resumen. 4 estancias. Todas en horario laboral. Siempre en la misma habitación. Pagadas por transferencia. Firmadas a nombre de ella. Tomé fotos con el móvil. Les di las gracias, sonreí y me fui. Tenía pruebas, pero no me bastaba con eso. No iba a llorar ni a hacerme la víctima. Iba a hacerle entender que había cruzado una línea, que no todo en esta vida se arregla con silencio y tiempo, que sus decisiones iban a tener consecuencias. Así que planeé mi respuesta. Empecé por algo simple, vaciar la cuenta conjunta. Dejé lo justo para que no saltara ninguna alarma inmediata, pero transferí el resto a una cuenta mía que ella no conocía. Llamé a mi abogado y le pedí que preparara los papeles del divorcio, sin firma aún, pero listos. También le pedí que incluyera una cláusula en la que se especificara infidelidad probada, con documentos adjuntos. Me dijo que eso no tenía mucho peso legal en un divorcio en España, pero que si quería castigarla emocionalmente, podía servir. Le dije que me daba igual lo legal, que esto era personal. Luego hice algo más elaborado. Mandé imprimir las reservas del hotel, las copias de los movimientos y una carta escrita por mí. En la carta no insultaba, no dramatizaba, solo narraba hechos, días, horas, lugares. Explicaba que mientras ella estaba con otro, yo estaba con sus hijos, cocinando, limpiando, planificando vacaciones. Al final de la carta solo puse una frase: ahora todo el mundo sabe lo que hiciste. Y firmé con mi nombre.
Imprimí 6 copias y las envié por mensajería a sus padres, a su hermana, a su jefa directa en la empresa, a 2 amigas suyas que siempre venían a casa como si fuéramos una familia perfecta, y una a casa, a su nombre. Sabía que eso no iba a destruir su vida, pero la iba a obligar a enfrentar la mierda que había hecho. Ya no era un secreto cómodo entre 4 paredes. Ahora tendría que explicarse. Tendría que aguantar miradas, preguntas, reacciones. Y eso, para alguien como ella, obsesionada con la imagen y las apariencias, era mucho peor que cualquier discusión conmigo. Después de eso, volví a casa por la tarde del mismo día, solo para recoger algo de ropa y un par de documentos. Ella estaba en la cocina, hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó de inmediato y me preguntó si iba a quedarme. Le dije que no, que solo venía a por mis cosas. Me preguntó si podía hablar. Le dije que no era el momento. Me siguió hasta el dormitorio. Me preguntó si iba a contarle a los niños. Le respondí que aún no, pero que no tardaría. Me preguntó si pensaba perdonarla algún día. Le dije que no lo sabía, que no podía prometerle algo que ni siquiera quería. Me preguntó si estaba dispuesto a destruir la familia por esto. Le respondí que ella fue quien la destruyó, que yo solo estaba recogiendo los escombros. Antes de irme, le dejé una copia de los documentos sobre la mesa del comedor. Le dije que tenía una semana para leerlos y decidir si firmaba o quería ir por vía judicial. Me pidió que no actuara con rabia. Le dije que lo que estaba haciendo no era rabia, era precisión. Me preguntó si aún sentía algo por ella. No contesté. Esa noche, volví a dormir en casa de Sergio. Me sentí más tranquilo. No feliz, pero sí firme. Sabía que no había marcha atrás, y por primera vez en muchos días, esa idea no me dolió. Solo me daba claridad. Ella había elegido su camino. Yo acababa de mostrarle que el mío no incluía seguir aguantando. Pasaron 4 días sin hablar. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un intento de contacto. Yo no estaba desaparecido. Dormía en casa de Sergio, iba al trabajo, llevaba a los niños al colegio cuando era mi turno y mantenía todo lo demás funcionando como si el centro del sistema no hubiera colapsado. Ella seguía en la casa, actuando con normalidad, pero sin pasarse de la línea. No intentó convencerme de nada. Supongo que estaba esperando que me calmara, o tal vez asumía que esto iba a pasar como si fuera una crisis más. El jueves por la tarde me escribió por primera vez. Me dijo que necesitaba hablar. Le respondí que nos veíamos el viernes, después de que los niños se fueran a dormir. Que no quería testigos, ni escenas. Llegué a casa a las 10:15. Había dejado mi copia de las llaves por si acaso, pero no cerró con llave. La casa estaba en silencio. En el salón había 2 vasos y una botella de vino abierta, pero intacta. Me ofreció sentarme. Lo hice, no porque quisiera charlar, sino porque ya era hora de acabar con esto. Se sentó frente a mí. Vestida como siempre, nada especial, nada llamativo. Como si ese fuera su nuevo uniforme para los encuentros incómodos. Tomó aire, como si fuera a dar un discurso, pero la interrumpí antes de que empezara con frases inútiles. Le dije que no quería escuchar explicaciones, que ya las había dado todas y que lo que me interesaba ahora era saber si tenía una decisión tomada. Me miró con los ojos bien abiertos, como si no esperara que fuera tan directo. Me dijo que lo había estado pensando, que había repasado todo, que había leído la carta que le dejé junto con los documentos del divorcio, y que no podía culparme por lo que había hecho. Que lo entendía. Le dije que eso no respondía a mi pregunta. Le repetí que no quería análisis, que solo necesitaba saber si quería seguir casada conmigo o no. Me dijo que no lo sabía. Ahí fue cuando decidí que esa conversación iba a ser la última.
Le dije que la duda ya era una respuesta. Que después de todo lo que pasó, si todavía tenía que pensarlo, significaba que yo ya no tenía sitio en su cabeza, ni en su vida. Me dijo que no era tan simple, que teníamos una familia, que teníamos historia. Le dije que esa historia ya no servía como escudo. Que ella había decidido romperla sin consultarme. Que ahora venía tarde con su nostalgia. Me preguntó si de verdad quería terminar todo, si no había posibilidad de reconstruir algo, de empezar de nuevo. Le dije que no. Que no quería una relación que dependiera de mantener la vigilancia, de mirar su cara y pensar en lo que había hecho. Que no podía acostarme con ella sabiendo que otro lo había hecho con su entusiasmo, mientras conmigo solo fingía. Me dijo que eso era injusto. Le pregunté qué parte le parecía injusta, si la que incluye reservar habitaciones a escondidas o la que consiste en mentirle a los hijos mientras se pone excusas para llegar tarde. Ella empezó a llorar. No con desesperación, no con remordimiento. Con ese tipo de llanto que sale cuando uno ya sabe que ha perdido. Me dijo que no quería separarse. Que no lo había planeado. Que se le fue de las manos. Le dije que no me interesaba lo que no había querido hacer, que lo importante era lo que hizo. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no, pero que si algún día lo había, no iba a tener que esconderlo. Me preguntó si pensaba quedarme con la custodia de los niños. Le dije que no, que íbamos a dividirla de forma justa. Que no iba a quitarle a los niños, pero que tampoco pensaba permitir que crecieran creyendo que su madre solo cometió un error pasajero. Me preguntó si podía pedirme algo. Le dije que hablara. Me dijo que no les contara todo a los niños. Que les dijera que nos separamos por diferencias, que no metiera en sus cabezas ideas de traición. Le dije que eso lo decidiría más adelante, pero que si alguien iba a contarles algo, iba a ser yo. Que ella ya había mentido demasiado. Me dijo que no iba a discutirlo, pero que esperaba que no les hiciera daño. Le dije que el daño ya estaba hecho. Que ahora solo quedaba decidir cuánto íbamos a tapar y cuánto íbamos a dejar al aire. Me preguntó si iba a firmar los papeles. Le dije que sí. Que ya había pedido cita para la semana siguiente. Que quería cerrar esto cuanto antes. Me preguntó si al menos íbamos a llevarlo con calma. Le dije que sí, por los niños. Que no iba a convertir esto en una guerra, pero que tampoco iba a fingir que éramos adultos civilizados que se dan la mano y desean suerte. Me levanté, tomé mis cosas y le dije que esa era la última conversación que íbamos a tener sobre nosotros. Que a partir de ahora, solo hablaríamos sobre los niños, la logística y el reparto de bienes. Me miró como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Me limité a salir, cerrar la puerta con suavidad y no mirar atrás. El divorcio tardó menos de lo que imaginaba. El abogado llevó todo con eficacia, no hubo demasiados tropiezos. Ella firmó los papeles en la segunda cita, sin poner pegas. Acordamos la custodia compartida, semanas alternas, decisiones conjuntas sobre salud y educación. Se quedó con la casa porque no tenía sentido mantener una pelea por ladrillos, y porque los niños ya estaban acostumbrados a ese espacio. Yo me alquilé un piso a 15 minutos, suficiente para mantener el equilibrio. En el reparto económico no hubo guerras. Yo quería cerrar el tema sin más pérdidas. Lo importante era otra cosa, y no tenía que ver con dinero ni muebles. Los primeros días después de la firma fueron extraños. No por tristeza, sino por una especie de silencio mental que nunca había sentido. Era como si mi cabeza hubiera dejado de hacer ruido. No pensaba en ella, no repasaba escenas, no intentaba adivinar qué habría pasado si todo hubiera sido distinto. Me levantaba, desayunaba, trabajaba, hacía mis rutinas, y nada me arrastraba hacia atrás. No sentía rabia, ni tampoco alivio. Era simplemente una vida nueva,
más simple, más clara. No mejor ni peor, pero mía. Sin más actores que los que yo decidiera tener cerca. Una tarde fui a buscar a los niños al colegio. Me esperaban en la salida, riéndose entre ellos, sin saber que su padre era otra persona por dentro. Les pregunté si querían helado y dijeron que sí. Caminamos hasta la heladería de siempre, y mientras los miraba elegir sabores y discutir sobre quién iba a tener más bolas, pensé en lo mucho que había cambiado todo sin que ellos perdieran la risa. En ese momento entendí que lo único que había hecho bien durante todo el proceso fue protegerles. Nunca discutí con su madre delante de ellos. Nunca les hablé mal de ella. Nunca los utilicé como arma. No porque ella lo mereciera, sino porque ellos no merecían cargar con los errores de nadie. Esa misma noche, mientras cenábamos, mi hija pequeña me preguntó si mamá y yo íbamos a volver. Le dije que no, que eso no iba a pasar. Me miró en silencio unos segundos y luego siguió comiendo. No pidió explicaciones. Supongo que los niños entienden más de lo que creemos. Más tarde, cuando ya estaban en pijama, mi hijo mayor me preguntó si estaba enfadado con mamá. Le dije que ya no. Que al principio sí, pero que el enfado no sirve de nada si se queda a vivir contigo. Le pregunté si él estaba enfadado con ella. Me dijo que no sabía. Le dije que estaba bien no saberlo. Que lo que importaba era que él supiera que no era su culpa. Me abrazó sin decir nada. Ese momento fue el único en el que sentí un nudo en la garganta. Pasaron unas semanas. Me crucé con ella en varias ocasiones al recoger o dejar a los niños. No hubo reproches. Solo frases prácticas. Está en la mochila el cuaderno de mates, no se ha comido la merienda, el sábado hay que llevarlos a un cumpleaños. Frases de dos personas que comparten una logística, no una historia. Nunca me miró más de la cuenta. Nunca intentó una conversación fuera de lo necesario. Supongo que ella también entendió que ya no había espacio para versiones alternativas. Que cada palabra de más solo habría heridas cerradas a la fuerza. Una noche me llamó su hermana. Me sorprendió. Hablamos más de una hora. Me dijo que lo sentía, que había tardado en reaccionar porque no sabía cómo. Me dijo que ahora entendía muchas cosas, que su familia también había visto señales pero no quisieron creerlas. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Que estaba bien. Me dijo que lo admiraba por cómo lo había llevado todo. Le dije que eso era lo mínimo que se puede hacer cuando uno no quiere parecerse a lo que le hicieron. Me dio las gracias y colgamos. No volví a hablar con nadie de su entorno. No tenía sentido. Lo que había que decir ya se dijo. Ahora, un mes después de la última firma, sigo con mi rutina. Trabajo, entreno, salgo a veces con amigos, vuelvo a casa sin prisa. No he empezado ninguna relación, ni tengo prisa por hacerlo. No por miedo ni por trauma, simplemente porque necesito espacio. Espacio real, sin obligaciones, sin fingir nada. Estoy bien. No feliz como la gente lo imagina, pero bien. Duermo tranquilo, como bien, no me duele el estómago cuando suena el timbre. No tengo ansiedad al ver notificaciones en el móvil. No hay secretos en mi casa. Todo está donde debe estar. A veces, cuando camino por la calle y veo a parejas discutiendo, me quedo mirando. No por morbo, sino porque me pregunto cuántos de ellos saben que ese tipo de discusiones son el principio del final. Otras veces veo parejas que se ríen, que se besan, y no siento envidia. Me parece bien que otros estén bien. Yo estuve bien también. Y también estuve mal. Ahora simplemente estoy. Y eso me basta. No sé qué pasará dentro de un año. No sé si conoceré a alguien, si volveré a enamorarme, si formaré otra familia o si todo quedará así. Pero no tengo prisa.
Porque cuando uno sale de algo así, lo único que busca es paz. No venganza, no revancha, no redención. Solo paz. Y por primera vez en mucho tiempo, la tengo.